tema que hoy le puse como títulos es No tengas miedo. ¿Qué tema es el miedo, no? No tengas miedo. El miedo es una reacción de inseguridad. Cuando viene un problema, viene una crisis, que lo primero que atinamos es que a tener miedo. Es como que nuestra naturaleza, ¿no?, está dentro, ¿no?, de reaccionar ante esa desconfianza, cuando recibimos mala noticia, ¿no? Es emoción de ansiedad difícil de controlar. Veo que cuando viene el momento de miedo por alguna situación, uno no sabe qué hacer, no sabe si salir corriendo, gritar, escaparse, hacer un pozo y meterse debajo de... A veces cuando el problema es grande uno dice no puedo, uno quiere como desaparecer, ¿no? Causada por algo que puede hacernos daño. Porque siempre pasa por ahí, cuando uno tiene miedo, lo primero que dice, me va a afectar, me va a lastimar, ¿no? Y eso pasa muchas veces en la salud, cuando recibe un diagnóstico que no es lo que nosotros esperamos. Pasa en la economía, el temor a perder el trabajo, el temor a no cumplir, ¿no es cierto?, con una tarea. A lo mejor usted tiene algo que vender, dice, bueno, voy a vender esto, y con esto voy a comprar esto y voy a salir adelante, y lo pones a vender y resulta que no se vende, ¿no? Y bueno, sí, bueno, hay que esperar, pero llega un momento en que uno se atemoriza, porque dice, ¿cómo puedo solucionar este problema si no puedo resolver aquellos? ¿No? Y a veces nos pasa, todo lo que esté relacionado con la economía, ¿no? Yo creo que las personas que tienen negocio o trabajan por su cuenta saben lo que es esto, ¿no? Cuando viene el tiempo de donde nadie te ve, nadie te compra, nadie te llama para que hagas un trabajo, y es como que viene un temor, porque uno dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder pagar las deudas? ¿Cómo poder ayudar a mi familia? ¿No? A veces tenemos temor a perder las cosas materiales, tenemos mucho miedo, y también en la parte espiritual muchas veces nos da un poco de miedo. O sea, que es algo natural que nos pasa y que tiene que ver qué estamos viendo. Tiene mucho que ver. Vio que, por ejemplo, a usted le llega una mala noticia, o a mí, o algo que uno no espera, y lo primero que hace, ¿qué hace? Ve lo malo. O sea, vos recibís una noticia audible, alguien te viene y te dice algo, vos automáticamente lo que haces es ves, ¿no? ¿Y ves qué? Y ves lo malo. Y siempre nos pasa eso. Es algo que uno muchas veces, hay personas que viven atemorizadas. El miedo lo tiene tan incorporado que le da miedo a todo. Le da miedo a salir a la calle, le da miedo a determinar ahora si es de noche no salgo, ¿no? Me da miedo a dejar mi trabajo pensando que puedo conseguir algo mejor y quiero progresar en la vida económica, pero me da miedo dejarlo, ¿no? Es como que no lo quiero dejar, pero no me alcanza, pero ¿y qué tengo que hacer? Por ahí tenés que dejar para emprender algo nuevo y no sabes qué hacer, y todo eso tiene mucho que ver con nuestra vida diaria, con las cosas que nos pasa. Tenemos miedo que a nuestros hijos les pase algo. O sea, siempre como que está pendiente eso. En el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, y por eso le decía que tiene mucho que ver con lo que miramos. Y acá tal vez tengamos una respuesta de cómo salir de los miedos. No sé cuál es el miedo que a lo mejor muchas veces a vos te persigue. Me acuerdo en un encuentro que tuvimos de varones, y éramos todos varones, todo hombre, y resulta que cuando llegó la noche, habían habitaciones y dormían de a grupos. Bueno, 8 duermen en acá, habían 8 camas acá, 8 allá, y se empezaron a separar por grupo, y cada uno se fue a su dormitorio para el otro día seguir el retiro de hombres. Y nosotros estábamos de guía, o sea, estábamos como liderando esos grupos, guiándolo por alguna necesidad.
Y me acuerdo que ya era como las 12 de la noche, se escuchaban ruidos, y nos asomamos así por un pasillo que había, y había una habitación que entraban y salían y discutían, parece, ¿no? Y las luces estaban prendidas. Los demás trataban de dormir, pero ese lugar no. ¿Por qué? Porque había un varón que él no dormía si no tenía las luces prendidas. Y era un tema, porque él dice, no, la luz acá no se va a apagar, porque yo no puedo dormir, me da miedo, ¿viste? Claro, y todos lo cargaban y todo. Fue una noche difícil donde tuvimos que hablar con él, tuvimos que orar, tuvimos que hacerle entender, y no sé a qué hora se apagó. La cuestión que, bueno, a la larga el muchacho, un hombre grande, casado, y para uno le parece como una estupidez, pero era miedo a eso, ¿no? Y hay muchas veces que pasan esas cosas. Y la verdad que no le fue fácil, pero después de 2 o 3 días lo superó. En un encuentro, en un retiro de varones, ¿no? Durante el día tuvimos que orar por él, guiarlo, ayudarlo. Y todo depende, hablamos con él y él decía, lo que pasa es que cuando la luz se apaga es como que me siento perseguido, me siento acorralado, me siento como que no sé, alguien va a entrar. Y le digo, ¿y en tu casa cómo haces? ¿Con tu esposa, con tus hijos? No, mi esposa ya sabe y dormimos con la luz encendida. Y es un tema. ¿Por qué? Porque eso provoca el miedo, le provocaba a este hermano que, bueno, gracias a Dios lo superó. En el capítulo 6, de Segunda de Reyes, capítulo 6, como le decía, versículo 14, esto nos habla de la historia en un momento de guerra entre Israel y Siria, 2 países confrontados. El rey de Siria quería atacar a Israel, pero resulta que cada vez que quería atacarlo y encontraron en algún lugar, Israel ya no estaba. ¿Por qué? Porque dentro de lo que era Israel estaba el profeta Eliseo. Era un hombre que tenía una comunión con Dios de tal manera que cuando él iba a la presencia de Dios, ¿no es cierto?, el Señor le daba una dirección para que él vaya y le diga al rey de Israel, tengan cuidado, no vayan por acá, porque por ahí van a venir los sirios. Usted sabe que Dios sabe todo, está en todos lados. Por eso fíjese la importancia de mantener una comunión con Dios, de manera de evitar problemas. A veces nos hemos salvado de algún accidente, de algo, y vos decís, sí, fue casualidad porque yo recién pasé. No, no es casualidad. El Señor maneja los tiempos. Y resulta de que a veces pasan esas cosas. Yo siempre paso por ahí, pero justo ese día no pasé. ¿Por qué? Porque está la protección de Dios. Dios nos protege. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios protegía a su pueblo, a Israel, y cada vez que querían cruzarlos para atacar al pueblo de Israel, lo de Siria, resulta de que el profeta iba y le decía al rey de Siria, no, por acá no vayan por allá, porque por acá va a haber una emboscada. Y así que se enteró el rey de Siria y empezó a averiguar. Dice, alguno entre nosotros me parece que nos está traicionando. Hay alguno que está diciéndole al rey de Siria los planes que nosotros hacemos. ¿Cómo puede ser que nosotros hagamos planes acá y ellos se enteren? No puede ser, algo pasa. Y uno dijo, no, lo que pasa es que ellos tienen un profeta. Y el profeta se llama Eliseo. Y Eliseo sabe todo, ¿no? Y qué lindo que el enemigo te reconozca a vos como que vos sos un hijo de Dios y que tenés la protección de Dios, ¿no? Los mismos enemigos decían, no, era algo imposible. Así que dijeron, bueno, ¿dónde está el profeta Eliseo? Vamos a buscarlo. Y dice, se encuentra en tal ciudad. Bueno, vamos a buscarlo. Y ahí comienza el versículo 14, que dice la palabra de Dios, entonces envió el rey, que es el rey de Siria, allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron
la ciudad. Fíjese, el enemigo, se trataba de un solo hombre, Eliseo. Sin embargo, el enemigo mandó todas sus tropas. Dijo, vayan, y le llegó, ¿y cómo lo atajó? Lo atajó de noche. Comenzó ahí a rodear, sitiar es rodear la ciudad. ¿Para qué? Para que él no saliera. Y si llegaba a salir, lo iban a encontrar. Así que el enemigo era demasiado grande, le llegó de noche, y así que ahí estaba Eliseo acorralado. Muchas veces nosotros nos encontramos así. El enemigo trabaja de alguna manera. El enemigo, ustedes saben que todos nosotros tenemos un enemigo común, es el diablo. Allí en San Juan 10:10 dice que él viene para matar, robar y destruir. Pero también el versículo termina diciendo que Jesús vino para darnos vida abundante, no protección. Y ahí está la lucha. Y nosotros a veces somos el campo de batalla. Y a veces nos sentimos acorralados por el enemigo, por algún problema en nuestras vidas, alguna dificultad, y en distintas áreas. Cada uno de nosotros a veces somos atacados en alguna área donde el enemigo quiere destruirnos, quiere de alguna manera quitarnos del camino, desanimarnos. Y muchas veces nos encontramos como acorralados y sin salida. Hace unos días, la semana pasada, Daniel Ocampo, Daniel, que por ahí casi la mayoría lo conoce, flaquito, él es un hombre, yo nunca lo vi enfermo, ni resfriado, ni nada, inclusive muy trabajador, y él dice que nunca se cansaba, ¿no? Nosotros lo cargábamos, dice, ¿cómo no te vas a cansar? No, yo no te canso cansar, y no es un nene, ya es un hombre grande. Y él siempre con una vitalidad y todas esas cosas, y la verdad que llegó hace 2 semanas atrás, que se le había inflamado el pie. Él trabaja en albañilería, y resulta de que, bueno, se le hinchó el pie, y dije, bueno, ¿qué pasa? Bueno, voy al médico. Y claro, una persona que nunca va al médico porque no siente nada, ningún síntoma, es difícil llevarlo. Sin embargo, tomó la iniciativa y fue a un lugar, se lo voy a resumir, fue a un lugar. Lo miraron, le sacaron esto, le hicieron una placa, tomate este antibiótico, qué sé yo, bueno, seguía igual. Y ya pasaban 2 días y el que conoce a Daniel es que era como encerrar un gato en un cuarto, ¿no? Se agarra de las paredes, es una persona muy activa. Y ya estaba comenzando a sentir ese acorralamiento, ese sentirse atado, y faltaban 2 o 3 días, y dice, no, de vuelta me voy al médico. Y se fue de vuelta al médico, y dice, no, señor, dice, pasa que usted está tomando un antibiótico, tiene que esperar que haga efectividad, porque no, dice, pero cada vez me duele, y esto. Bueno, ahí lo sacaron, él decidió ir a otro lado, llega a otro lado, otro hospital, llegan a aquel lugar, y lo vieron, que yo, dice, no, dice, acá la situación es difícil, dice. Vamos a tener que amputar por lo menos 2 dedos del pie. Y claro, cuando así nomás te lo dicen, ¿no? No solamente te sentías acorralado, sino que se te viene la noche encima, ¿no? Él vive de su trabajo, ¿no? Y bueno, ahí comenzó la iglesia a orar. Ahí mandamos a muchos hermanos para que comencemos a orar. ¿Cómo puede ser si él no tenía nada, no sentía nada? Bueno, la cuestión que él, como tenía un problema de diabetes, parece que eso fue avanzando, se produjo la infección y él lo ignoraba. Y bueno, fueron días difíciles, ¿no? Y yo, leyendo esta palabra, le digo, muchas veces uno, aún en esa circunstancia, se encuentra en la noche más oscuro, acorralado, cuando uno se encuentra por medio de problemas, y a veces uno no sabe qué hacer, ¿no? Bueno, por supuesto, la iglesia estuvo orando. Bueno, de ese lugar lo atendieron, le cortaron debajo. El otro día fui a ver, le cortaron, le hicieron, y encima me comentaba, dice, no sabe el dolor, porque la anestesia no le agarraba por la magnitud de la infección que tenía, así que se me cortaron como sin anestesia. Y dice, sentía que me apretaban y me sacaban toda esa infección. Y bueno, y ahí estaban, que le sacaban 1 dedo, 2 dedos, no sabían qué le iba a hacer.
Inclusive ya le estaban diciendo que si esto no da resultado le cortaban el pie, si no hasta la rodilla. Vio cómo son esos temas. Entonces, como él trabajaba, el monotributista, tiene una obra social, le dijeron, bueno, como tiene obra social en el hospital no puede estar, así que como a las 12 de la noche lo largaron y dice, váyase a su casa y busque otro lugar. Así que de ahí, a esa hora se tomó un remis, se fue a 11, lo llevaron a ese lugar, llegaron a aquel lugar, no había cama. Y lo de él seguía avanzando. Y dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, finalmente, para resumirlo, lo llevaron a Villa Elisa, allá, cerca de La Plata, y él vive acá en el barrio. Y todo eso, uno se siente acorralado, se siente atemorizado, más con el diagnóstico que le daban. Bueno, allí estuvo 3 días, ahora ya está en su casa, le limpiaron bien a fondo, y le dijeron que no era necesario. O sea, la situación cambió. Pero cuando vos te dan una mala noticia, la mirada, lo primero que vos ves que no sé, que ya te pasó, ya te van a hacer algo van a hacer y siempre pensar lo peor, ¿no? Yo creo que fue eso lo que le pasó, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, está en la casa, se está haciendo curar, parece que todo va bien y bueno, hay que seguir orando. Pero ¿por qué le cuento el testimonio? Porque es algo que una persona nunca tiene nada y de repente te dicen, bueno, te vamos a cortar el pie, es como que no lo puedes entender. Y a veces, cuando pasan esas cosas, yo no le pregunté si tenía miedo, pero creo que cualquier persona puede llegar a sentir mucho miedo y mucho temor. Y así le pasó al criado de Eliseo. Dice el versículo 15, después que se sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana, está hablando del criado de Eliseo, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y dice que, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Este hombre, el siervo, se levanta a la mañana, seguramente abre la ventana para apreciar el día, el sol, ¿no? Qué hermoso día me va a tocar hoy. Y de repente se ve un ejército de los sirios que estaba todo rodeado la ciudad y ahí estaban ellos, supuestamente una ciudad pequeña, y allí estaban ellos. Y cuando nos pasan algo así, en medio del temor, muchas veces hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y el miedo está. Y el miedo que había tenido este hombre por la mirada que él tenía en cuanto a lo que veía, que el enemigo, el problema, la crisis se le acercaba, es como que le agarró ese temor y lo primero que dijo, ¿qué haremos? Y muchas veces nosotros también tenemos una mirada difícil, una mirada donde no podemos ver respuesta, una mirada donde muchas veces ante el problema, ante la situación, nos invade el miedo, nos invade el temor. Y lo curioso es qué hacemos, cómo enfrentamos esa situación, a quién podemos recurrir. Y me acuerdo que con Daniel hablando, él me decía, dice, más allá de todo el lío, de todo esto que yo no entendía lo que estaba pasando, dice, mi confianza estaba en Dios, ¿no? Dice, pase lo que tenga que pasar, Dios está, ¿no? Y él me decía así, dice, aún así en esta condición, si me pasa lo que me pasa, yo sé que Dios está, ¿no? Y si tengo que pasarla, la voy a pasar, ¿no? Sentía esa confianza, ¿no? Y yo creo que cuando le pasó esto al criado que salió y vio la dificultad, no tenía la confianza en Dios, no tenía a quién recurrir. Qué bueno es que nosotros podamos aprender a quién recurrir en los momentos de miedo, en los momentos de temor, en los momentos que tenemos que tomar decisiones. ¿Cuántos están tomando decisiones difíciles? Difíciles, estamos tomando decisiones a veces que nos va a salir bien, no nos va a salir bien, ¿qué hacemos?
Dice la palabra de Dios, y me sigue en el versículo 17. No, el versículo 16. Dice que, ¿qué haremos? Termina el versículo 15, el 16, dice, y él le dijo, ¿quién? Eliseo. ¿Qué le dijo? No tengas miedo. Sabía que su criado estaba atemorizado, no sé, seguramente estaría temblando porque lo vio y lo primero que le dijo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Esta es una palabra donde el Señor nos alienta a confiar, que no tengamos miedo. No sé cuál es la situación que vos estás pasando. Tal vez es un problema familiar, un problema de salud, un problema económico. No sé cuál es el problema. Pero esta palabra nos tiene que alentar. Esta palabra nos tiene que levantar. Esta palabra donde Eliseo dice, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros. O sea, ¿quién está con vos? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Como diciendo, mayor es mi Dios que todos los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces cuando aparece el problema a veces nos olvidamos que somos cristianos. Porque cuando tenemos el problema como cristianos, lo que menos hacemos es confiar de que Dios está. Y a veces nos castigamos, decimos, bueno, me está pasando esto porque seguramente estoy en pecado. Algo hice de mal. No, hermano. El cristiano tiene momentos buenos, tiene momentos con adversidades, todos momentos. Y uno tiene que aprender a confiar en Dios en todo momento, no solamente cuando las cosas nos van bien, sino aún en medio del problema. Por eso Eliseo, como vamos a decir un cristiano maduro, ¿no? Fortalecido, que es lo que nosotros tenemos que lograr, él le dijo, no tengas miedo. Dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo creo que el siervo le dijo, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? Yo lo que puedo ver es el problema. Ahí está el ejército de Siria, ya me imagino cómo vamos a terminar. Pero sin embargo, el que confía en Dios trata de superar el miedo. Amén. ¿Por qué? Porque pone la confianza en Dios. Y Eliseo, al versículo 17, le dice, y oró Eliseo. La importancia de la oración. La importancia de confiar en Dios. Hermano, cuando uno a veces dice, estoy confiando en Dios, vio que nosotros como cristianos decimos, yo confío en Dios. Todos confiamos en Dios, porque creemos en Dios. Pero la confianza está relacionada con la fe, y la fe se tiene que relacionar no solamente en creer en Dios, sino que yo sé que Él está conmigo. Que en los momentos difíciles Él está. Puede estar cuando vos estés accidentado, puede ser en un hospital, puede ser en la calle, en el trabajo. El otro día estábamos con Juan trabajando ahí en la obra y me dijo que había ido a hacer un trámite y dice, pastor, le voy a contar algo, me dijo. Él dio testimonio, ¿no? Hace poco estábamos trabajando ahí en Madero y tenemos una escalera alta hasta allá arriba, más o menos como esto, y pisó mal, la escalera se movió y Juan cae. Yo estaba ahí, como vio que uno dice, bueno, yo me quedo abajo como para ayudarte, ¿viste? Y uno está confiado. Y de repente cuando lo veo a Juan, que la escalera se da vuelta así, y viene, justo en el pasillo viene y pega contra la pared del vecino del pasillo, vamos a decir, pega contra una ventana. Y yo me quedé así, ¿no? Como mirándolo, y veo que el cuerpo se da vuelta y cae con toda esta parte,
y se escucha un ruido terrible. Yo me asusté. Lo primero que pensé, digo, se quebró todo este hermano. Por lo que mis ojos veían, por lo que yo veía, por lo que experimenté. Yo dije, este hombre se rompió todo y se quedó ahí, inmóvil. Y yo le decía, tranquilos, tranquilos. Y me acuerdo que le puse la mano y lo primero porque él se agarró de acá y yo le puse la mano de él y él estaba orando y estábamos orando ahí y se acercó justo un muchachito y bueno, fue algo rápido, la verdad que aunque fue un segundo que parecía que no se iba a levantar nunca, uno lo primero que quiere es que la persona se levante cuando se cae, ¿no? Y a veces yo le digo, no, le digo, tranquilo, levantate cuando vos puedas. Y orábamos y en ese momento, porque había quedado así, contra el piso, ¿no? Entonces se da vuelta, se acuesta a lo largo y de repente digo, ¿podés sentarte? Bueno, se pudo sentar, vino otro muchachito más, se acercó y fue terrible, un momento difícil. No fue una caída, ay, me golpeé, no, fue terrible, fue unos momentos. Me acuerdo que se sentó en el piso y cuando le digo, cuando vos quieras, le digo a un chico que estaba, le digo, trae una silla de adentro, le digo, vamos a acomodarlo, si puede sentarse en la silla, y ahí él automáticamente se levantó, se sentó, y una vez que se sentó, al ratito dijo, no, ya estoy mejor, se metió adentro, le digo, bueno, vamos adentro de la iglesia, no lo que es, y ahí se sentó, estábamos desayunando, yo le preguntaba, ¿te sentí bien? Porque me parecía raro verlo reaccionar como reaccionaba con el golpe que se pegó. ¿Y por qué le digo esto? Le cuento a algunos que no sabían. Porque él fue a hacer un trámite y me encontré con una persona que estaba así toda vendada, un hombre también grande, y bueno, uno pregunta ahí qué le pasó. No sabe, dice. Me tropecé, pisé mal, me caí, me tuvieron que poner unos clavos por todo lado, estoy así, no me puedo recuperar. Y él se acordaba, me comentaba, porque me decía, pastor, ¿cómo puede ser? Y bueno, en conclusión siempre sacábamos, y él ese día que dio testimonio, decía, hay ángeles que están con nosotros, ¿no? Es como que él sintió que hay ángeles los sostuvieron. Imagínense, lo tengo que sostener yo a Juan. Es más grande que yo, me rompe todo. Pero el Señor estaba en ese momento, ¿no? Entonces él miraba lo que había acontecido a este hombre y él decía, yo no sé cómo yo puedo estar así, dice, después de lo que me comentó el hombre. Y digo, bueno, Dios está así, ¿no? Y en un momento tuvo temor. Y la verdad que eso, uno ve la mano de Dios en esas cosas. Uno ve, y el temor siempre es como que te paraliza. Y Eliseo lo primero que hizo ante esta situación, dice, y Eliseo oró y dijo, versículo 17, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. La experiencia que tuvo este criado es la experiencia a causa de la oración. Eliseo ora y le dice a Dios, Señor, abrile los ojos para que vea. Porque este hombre lo primero que vio que fue el problema y vio la dificultad. Hay un ejército y de acá no vamos a salir vivos. Pero Eliseo le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que luego de la oración, este criado o este hombre que servía o siervo de Eliseo, dice que levantó los ojos y veía así a lo lejos, detrás del ejército de Siria, un ejército más grande. Dice un ejército como de fuego. Por eso digo que muchas veces el temor tiene que ver muchas veces con nuestra mirada.
Hermano, nuestra mirada tiene que ser una mirada de fe. Amén. Ante la dificultad, ante el problema, siempre que el Señor nos abra los ojos y que no veamos el problema, sino que veamos la respuesta. O sea, cambia la mirada. Poné la fe y poné la esperanza. Sí, pero las cosas no cambian porque ayer, porque hoy, por mañana. Y bueno, la fe es así. La fe es confiar, esperar. A veces estamos esperando resultados y no llega y nos ponemos impacientes. Y entra el temor, entra la duda, entra el enojo. Hermano, no se olvide que los tiempos son de Dios, no son nuestros. Amén. En ese momento este criado comenzó a ver las cosas diferentes. Se le fue el miedo. Por eso, ¿cuál es el mensaje de hoy? Cuando tenés un problema y tenés temor, orá. Pedí oración. A un hermano, a la iglesia, a la pastora, si tenés el teléfono, me llaman a mí, a cualquier hermano. Pedí, porque eso demuestra fe y confianza. A veces en las pequeñas cosas, a lo mejor estás sin trabajo. Y estás sin trabajo y necesitas trabajar. No pedimos oración. No, porque resulta que ya me dijeron tengo que haber un trabajo. Orá. Anda con fe, anda con confianza. Y si vas y la puerta se te cerró, el Señor tiene otra. Eso es la fe, eso es la confianza. Por eso tenemos que mantenernos con una mirada diferente. No, pastor, pues yo quiero que las cosas sean ahora. Yo estaba leyendo esto y claro, uno ha experimentado muchas cosas en el camino de Dios. Y me quedé pensando cuántas veces me quedé sin trabajo. Y era el tiempo donde yo estaba full también en la iglesia. Era el tiempo donde mis hijos eran chiquitos, necesitaban mis necesidades. ¿Cuántas veces me quedé sin trabajo por distintos motivos? Porque cerraron, porque dijeron se me terminó el contrato. Sin embargo, nunca tuve temor. Siempre venía y me preocupaba más en lo que iba a darle el mensaje a mi esposa, ¿no? De decirle, me quedé sin trabajo, ¿no? Le digo, ¿cómo le digo ahora? ¿Cómo le explico? Pero sin embargo siempre sabía y decíamos, bueno, oramos, el Señor tendrá algo mejor. Y siempre fue así. O sea, siempre el Señor nos iba sorprendiendo. Por eso, porque teníamos una mirada en lo que iba a venir, no en lo que nos pasó. No nos quedamos estancados. ¿Por qué? Porque si te quedas estancado se te viene la noche oscura y no puedes ver nada. Fíjate que el ejército atacó, ¿por qué de noche? Porque de noche es el momento donde Eliseo no iba a poder ver nada, no iba a poder hacer nada, no iba a poder salir. ¿Por qué sitiaron? A veces uno se siente acorralado por el problema, la dificultad. Pero Dios puede transformar todas esas cosas. Amén. Pero nosotros pongamos nuestra mirada, nuestra actitud, decir, Señor, confío en vos. Creo que esto va a cambiar. Creo que esto va a salir. Creo que ese obstáculo que estoy mirando, no quiero mirarlo más. Quiero mirar la respuesta que viene de Dios. Así que vamos a orar para que nuestra mirada cambie, hermano. Yo sé que en el momento de problemas y dificultad uno le da ese miedo y cuando uno tiene miedo se paraliza. Lo que menos hace es orar y confiar en Dios. No solo veamos el problema, sino veamos la respuesta que viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cambiemos nuestra mirada. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios en esta noche.